Pero bueno, te toca que te comentemos ahora. Ok, sí, solo una aclaración, la Ocaipata no está ahí, ¿no? La Ocaipata está en lo que es la Plaza de Armas. Esa es la Ocaipata, la plaza principal. Sí, bueno, es en la Ocaipata, está la parte de... ¿Qué empieza con P? No me acuerdo. O sea, es en la Ocaipata, es el Coricancha, y hay otros dos recintos también que vinculados a este centro, a este gran centro del Inca. Bueno, Mari, gracias nuevamente por esta oportunidad para tocar un tema que realmente lo he querido desarrollar. Les voy a leer, no voy a hacer como tradicionalmente siempre he tratado, que es una plática directa con ustedes. Lo voy a leer dada un poco la complejidad del tema, ya que tocamos temas dialécticos, ¿no? Un poquito más a fondo, tocamos interpretaciones holísticas, tocamos la semiótica. ¿Y todo por qué? Porque mi propósito es aterrizar un poquito en un análisis de la entidad de la deidad de las lluvias, pero aterrizar desde un punto de vista más práctico, más analítico, más profundo, y por eso me he permitido hacer una síntesis particular y dirigida de la semiótica, así como de la representación de las estrategias heurísticas, para tratar a su vez de combinarlas con el pensamiento mágico primitivo, y a partir de este análisis o de esta conjunción de conceptos y de estudios, llegar a tratar de entender los signos de la deidad de las lluvias, los signos de Tlaloc. En esta síntesis de la semiótica, fundamentalmente he querido tratar el tema de los signos, los símbolos, los iconos y las significaciones, el fenómeno del significado y el significante, los objetos del qué significa, más que del cómo significa, el sentido del significado, lenguajes e interpretaciones del sentido como práctica significante, signos, símbolos, iconos y su materialización en textos. Veo además como importante e imprescindible desde mi punto de vista este análisis previo a un estudio del signo y del significado, precisamente para entender aspectos como los que Sara propone, de una serie de signos, serie de símbolos, serie de iconografías que a veces no sabemos de dónde nos llegan. Entonces, cuando estudiamos las estelas de Julio César Tello, o estudiamos otras estelas del mundo andino, o en el caso mesoamericano, pues nos topamos con ese problema siempre, ¿no? De entender a ver si el Strombus es masculino, el Strombus es femenino, o el Strombus realmente por qué llega y por qué se presenta, qué papel realmente juega en esta gran cantidad de signos que son un poco inconexos, porque esos son los signos, son figuras inconexas que buscan una lógica a través del significado y a través de la práctica del significante. Entonces, dentro de este primer aspecto, he hecho esta pequeña síntesis y la pretendo combinar con el pensamiento mágico primitivo. Este tema del pensamiento mágico es algo que a mí me motiva muchísimo, porque es también penetrar a la esencia de las cosas, es penetrar a la esencia de la percepción de cómo y por qué y en qué sentido entiende y comprende que no es lo mismo el ser humano de cierta época. Cuando hablamos de la época prehispánica, entonces tenemos que hablar de significaciones, de tótems, tenemos que hablar de animales divinos, tenemos que hablar de representaciones sobrenaturales, y ese es el aspecto que yo quiero tocar, el por qué es divino, por qué es sobrenatural, por qué Tlaloc es sobrenatural, por qué Tlaloc es acogido afectivamente por una población, no solamente sobrenatural, sino afectivamente. ¿Por qué nosotros asimilamos y asumimos una iconografía o un conjunto de símbolos
y le damos esperanza, le damos significación y le damos afecto y le hacemos parte de nuestro sentimiento. Ese es el punto que quiero tocar. Y a partir de estos dos aspectos, entrar directamente a un análisis de los signos y el posible significado de la perspectiva del pensamiento primitivo en lo que es la entidad del plano. Los atributos, la interpretación, los inconvenientes de la interpretación simbólica desde la perspectiva conocida como el pensamiento occidental. Bien, entonces, perdón que lea, no me hubiera gustado, hubiera preferido hacerlo oral, pero es complejo el tema y yo mismo tengo que aceptar que tiene que ser así. Bien, Ferdinand de Saussure se refiere a el significado como el contenido mental que le es dado al signo lingüístico, es decir, el concepto que es asociado al signo en todo tipo de comunicación. Es decir, hay una relación signo-concepto, signo-concepto. El signo no tiene aún un valor por sí mismo, es un símbolo, simplemente. Es un signo, simplemente, con un concepto mental. Reconociendo que las personas asignan un valor distinto al significado, este debería ser entonces óptimamente igual para realizar una comunicación comprensible, por lo que la semántica, como parte del significado, tendrá que ver en toda expresión mental como parte de su interpretación. Es decir, el significado lo vamos a dar dependiendo del grupo social, la comunidad geográfica y el valor que le asignemos de acuerdo a un convencionalismo. Es necesario entonces identificar el signo dentro de una convención generalizada para poder definir el concepto. En el análisis de Saussure, el signo involucra al significado como el designado y al significante como el designador. Por tanto, el objeto o concepto significado es el contenido o imagen mental, el significante, el sonido, y el signo es esencialmente la relación entre significante y significado. Tenemos entonces que el significado vendría a ser el objeto designado, la parte designada, y el significante es el designador. Yo soy el designador, yo determino, yo designo un significado. Y todos por convención aceptamos que ese es el significado que va a representar ese signo. Otro grupo lo puede hacer diferente, en otra latitud, en otra región, en otra época y en otra parte de la historia lo va a hacer distinto. Nosotros vamos a definir y a determinar qué va a representar ese signo en particular. El significado solo puede existir en la pluralidad de significaciones, puesto que se define por la oposición, es decir, la separación conceptual de los objetos. Esto es sagrado porque no es profano, hay una comparativa, o sea, necesitamos un grupo de significados para definir cuál es la oposición que nosotros queremos resaltar. Si no tenemos un grupo de significados, no vamos a poder particularizar ese significado, es decir, viene la comparativa. Les repito, esto es sagrado porque no es profano. Así se circunscribe en una definición mental que expresa su significado a partir de la oposición de los objetos, a la vez asociados mediante un signo. El cómo o qué significa, el qué o cómo significa, dependerá del significante y significado. Así, la interpretación mental de quien recibe la comunicación del texto o imagen estará determinada por su capacidad de entendimiento. Por tanto, el entorno cultural será concluyente para establecer una misma comprensión entre el texto, la imagen y el individuo que lo interpreta. Esto nos conduce a un nuevo capítulo donde las sociedades dictaminan, a través de los signos, interpretaciones comunes. El complejo cultural, basado a su vez en una intención grupal, será el medio para transmitir a estos individuos los conceptos a través de los signos,
convirtiéndolos de esta manera en un entendimiento social cuya intención será entonces la de establecer una comunicación afín e igualmente social. El sentido del significado respondió en las culturas primitivas a provocar la sensación permanente y repetitiva del concepto. Es decir, si yo soy el designador, si yo soy el significante, voy a particularizar la repetición permanente de un hecho, de un acontecimiento, en función del valor de un signo. ¿Eso qué significa? Que en el caso de un ritual, si yo convierto a un signo como parte de ese ritual, que va a identificar ese ritual, si yo repito constantemente eso, va a traer una consecución continua que el grupo social lo va a identificar con ese ritual en forma constante y permanente. Entonces, el sentido del significado respondió en las culturas primitivas a provocar la sensación permanente y repetitiva del concepto, a establecer una intemporalidad entre sujeto y objeto, a buscar a través del sentido del significado la asociación permanente e indeleble de ambos. Interpretación del sentido como práctica significante. Una vez asociados sujeto y objeto, en una interpretación con un mismo significado, la permanencia de esta interpretación estará dada por la práctica significante, es decir, la recurrencia del sentido del significado. Signos, símbolos, íconos y su materialización en textos. La práctica significante, que ya sabemos que es una repetición, consigue a través del signo la apropiación del significado. Surgen el símbolo e ícono que se dan por la relación entre lo designado y la representación. Sin embargo, es importante esclarecer que mientras los signos señalan son particulares ante un cometido, los símbolos son más amplios y menos concretos en su interpretación. Es aquí donde la semiótica tiene razón de ser, puesto que signos y símbolos sin semejanza física poseen significados únicamente por el acuerdo del entendimiento, es decir, signo-símbolo. En la comunicación, los signos forman estructuras ilógicas, no hay contexto, son signos inconexos, por lo que se hace necesaria la intuición para que extraiga su sentido y le dé el carácter y sentido del significado, siendo así como de un grupo de signos aparentemente inconexos surge la interpretación lógica que da sentido al significado, organizándole y extrayendo su concepto al entendimiento, mientras que el símbolo, al ser una representación gráfica, es la parte del signo que se imprime en el texto. El símbolo, con rasgos previamente definidos y aceptados por la sociedad, es la representación perceptible de una realidad. Y ahí viene la parte mágica. Es la parte del signo que posee el vínculo entre su significante y su significado, vínculo que nos permitirá distinguir al símbolo del ícono, puesto que éste, al ser también parte del signo, tiene la capacidad, según Sanders, de representar algo mediante la semejanza. El símbolo será entonces el signo que igualmente representa algo, pero por acuerdo o convención, ejemplo, las palabras. En cambio, el ícono lo hará mediante la semejanza con el objeto al que sustituye. Creo que esta parte la tenemos bastante clara a través de los íconos. Con estos pequeños, digamos, antecedentes y esta síntesis, quisiera entrar al tema del pensamiento primitivo. Bueno, un segundo. Sí, claro. ¿Por qué hasta aquí tú opones primitivo y occidental? Que me parecen categorías dudosas. Y Okay. sobre todo porque las diferenciaciones que estás haciendo es válido para cualquier tipo de cultura, o cualquier acercamiento que hacemos a las expresiones de otras culturas. ¿Es útil para ti el concepto de primitivo versus occidental? Me parece discutible. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Miriam. Sin embargo, aquí vamos otra vez al convencionalismo. Esos son los términos
que se utilizan para el pensamiento mágico primitivo. Es decir, se utiliza, la convención que utiliza el término para describir la forma de entender lo no reconocible. No lo conocible, lo no reconocible. Cuando tú no reconoces un objeto, cuando tu mente no puede asociar la parte cognitiva con el objeto, cuando no hay el significado que ata a los dos, entonces entra la percepción, la interpretación de la percepción. La interpretación de la percepción es otra cosa más que el sentido mágico que tú le vas a dar a ese objeto, no que yo le voy a dar. Eso le convierte en pensamiento mágico. De ahí Raúl Torres Enríquez, precisamente, por cierto, padre de nuestra gran amiga Yolo, ¿no? González, perdón, define como el pensamiento mágico primitivo. Y no solo él, todos los pensadores y todos los representantes de la corriente de la interpretación del significado lo mencionan como el pensamiento mágico. Los libros inclusive así lo determinan. Hay libros que titulan el pensamiento mágico de los pueblos de Etiopía, el pensamiento mágico de los pueblos mesoamericanos, el pensamiento mágico de los pueblos americanos. Entonces yo creo que eso es más convencionalismo. Es que lo que quiero decir es que la diferenciación que hiciste signo, icono, símbolo, podría ser para el pensamiento mágico francés. Por supuesto, por supuesto. Eso de mágico y occidental, sí, y por primitivo, que me parecen textos que tienen una connotación histórica un poco pesada. De hecho, de hecho hoy en día podemos hablar muy claramente todavía del pensamiento mágico, inclusive nosotros, que cuando no reconocemos un objeto, cuando no logramos esa comunicación del significado, ver su signo, ver su significante, pues ¿cómo lo entendemos? Cuando tenemos una olla Tlaloc y tenemos aquí 3 especies de volutas en la parte superior, ¿qué decimos? Es el símbolo del tiempo estilizado. Decimos son digamos otra significación. O sea, ¿qué carácter le damos? Entra la percepción de los estilos. Ahí es donde interviene y donde juega el papel fundamental la representación que yo pueda definir de ese significado, que para mí puede ser crestas, y para ti puede ser una estilización del símbolo del tiempo, por ejemplo. Sí, aprovecho. En este sentido, es probable que fuera oportuno que cuando estás haciendo la presentación expliques cómo vas a entender el concepto primitivo. Bien. Para que no genere bien. Bueno, ustedes son historiadores del arte, por eso yo no lo hice, porque ustedes conocen más que yo el tema, ustedes lo estudian. Nos molesta el término que se escucha como peyorativo. Sí. Entonces, si lo explicas. Bueno, si lo ves desde el aspecto primario, no lo ves tan peyorativo. No lo ves peyorativo. No primitivo. No, primario. Lo ves más como. Pero lo que pasa es que el término primario te conduce a otro aspecto. Si dices primario, quiere decir que es secundario. Exactamente. O sea, ya no existe. Exactamente. Y es ahí donde yo tengo mis dudas de que si hay primario. Bueno, lo primitivo más está asociado con lo primigenio, ¿no? O sea, partamos por ahí. O sea, yo creo que la lingüística aquí es muy importante, no hacernos bolas. O sea, lo primigenio, que no es lo primordial, aclaremos, ¿no? Es algo de inicio, es algo de partida inicial. El primigenio hay otras generaciones. Primigenio quiere decir cambios en el tiempo. Y el primigenio es Chauvet, después ya no es primigenio. ¿El primigenio hace 200.000 años o es de Peña Nieto en adelante? O sea, es que son conceptos muy... yo creo que no lo necesitas. Simplemente lo que quiero decir, que primitivo aquí, yo no creo que es... O sea, no lo puedes definir en el tiempo y el espacio. Solamente el peso de la tradición. Si no le damos la palabra a Jorge, ya me callo por la ventana. Sí, no es importante que decida. El significado que tiene para el concepciones grupo. de los vocablos apropiados o no,
Lo que yo estoy viendo en tu planteamiento es que estás haciendo un análisis de un sistema de comunicación básicamente oral y escrito con caracteres de abecedario. Los signos. Pero ¿qué de la comunicación pictográfica? Ahí los símbolos y los signos hay una fuerte diferencia para referirse uno al otro en las pictogramas. Y sí, estoy de acuerdo cuando estás diciendo de que es la percepción, porque no están los caracteres escritos con letras que son más precisos, sino son símbolos que se perciben. Pero ¿quién los percibe? Solo, como lo dijiste, la persona que está imbuida de ese conocimiento. Ya no es tanto la percepción, es una lectura natural que no está definida por letras, sino ves el símbolo de las anteojeras, entonces dices, es fulano. Entonces, es la captación perceptiva de un mensaje que está grabado en símbolos, no en signos. Ahora vamos a la segunda parte para justamente entender esta segunda parte, es decir, hemos entrado en esta primera fase y yo quisiera, digamos, entrar en la segunda para poder complementar lo que justamente las dudas que tiene Jorge, como los que tiene Miriam y también Clotilde. Estás hablando de semiótica, ¿sí? Con todo lo que se estudia sobre la semiótica, estos elementos son de semiótica, y por otro lado está la percepción. Entonces, es otro ángulo. Acabamos. Exactamente, gracias, Georgina, a eso vamos. El pensamiento mágico. Vamos a tocar dentro del pensamiento mágico 3 aspectos, nada más 3 aspectos. Dimensión simbólica del tiempo, lo sobrenatural y la representación divina. Dimensión simbólica del tiempo. El conocimiento del espacio y el tiempo representa para el ser humano la base de su necesaria condición de sobrevivencia. Pensemos en calendarios, ¿no? Pensemos en espacios, pensemos en definición de tiempo. De su natural instinto de conservación, que surge de la integridad del ser en un medio y hábitat específico. Es así como el ser humano desarrolla una exploración del entorno circundante, del espacio geográfico, de los cambios climáticos que prevé, del hábitat, de la fauna y flora adyacente y de un tiempo que sabe cíclico y repetitivo que le permitirá tomar ventaja adelantándose al porvenir. ¿Verdad? ¿Qué quiero con esto expresar? El ser humano que llega a un espacio geográfico le es indispensable el conocimiento de su medio ambiente para poder tomar la seguridad del lugar del hábitat, para poder definir las estaciones climáticas del lugar donde vive, del lugar en el cual él está circunscrito, él y su grupo social están circunscritos, para poder establecer las fechas de caza, de recolección de frutos, etcétera, etcétera. Es el inicio de la cuenta del tiempo, es el inicio de la dimensión de los espacios, por una necesidad del ser dentro de su punto del necesario equilibrio de seguridad personal. Es algo innato del ser humano, no es algo que adquiere por ciencias. Es indispensable que el ser humano conozca, porque depende de ese conocimiento su sobrevivencia. ¿Y el porvenir? Y el porvenir. La mente misma del humano está construida para obligar a estructurar una organización del espacio y un conocimiento del tiempo, condiciones vitales para poder controlar los recursos del medio ambiente y natural para su existencia. El conocimiento del tiempo y el espacio son, pues, connaturales de la especie humana, y la fragmentación de estos
será el resultado de prever un lugar y un tiempo para la cacería, recolección o siembra, para su sustento y el de su familia. Lo sobrenatural. Ambrul y Raúl González Enríquez, entre muchos otros autores, han tratado amplia y magistralmente el tema del pensamiento mágico en las distintas culturas nativas del pasado. Verdaderos estudios científicos, antropológicos y psíquicos del pensamiento místico y sus símbolos nos dejan ver el comportamiento humano basado en la suerte, dominio sobrenatural, hechos insólitos, señales de presagios, pronósticos y augurios que paradójicamente se sustentan en una observación científica que supieron extraer para llevarlo primero al mito primordial, a los tiempos prístinos y luego al presente fatídico o halagüeño. Es decir, ahí estamos ante un hecho muy interesante, que es este conocimiento de aspectos significantes, significados del cosmos o del hábitat o de la región natural, de la fauna, de la flora, llevan al ser humano a identificar no solamente cada uno de estos con un carácter específico de acuerdo a su comportamiento, sino de acuerdo a la relación existente entre él y la naturaleza, entre él y la fauna, entre él y la flora, entre él y el cosmos. Es entonces, fue y aún es la interpretación mágica del pasado traído al diario acontecer la que juega un papel determinante en las culturas indígenas de América. Los objetos y acontecimientos se vuelven anímicos, cobran vida, y es su espíritu el que se comunica con los interlocutores terrenos. Es a la esencia perceptible que se rinde culto, a la que se ofrenda y se realiza el pago por los dones y favores recibidos en una especie de entrega-beneficio. Es entonces a partir de la formación de un mito primordial que se inicia el proceso de la existencia. La creación del sol, así como del cosmos por parte de una entidad divina y sobrenatural, es la que da paso al nacimiento en la tierra de las primeras civilizaciones. Esta visión conjuga un tiempo igualmente original y un espacio donde se sucedieron los hechos. Una división de niveles donde se concentran las fuerzas divinas que se organizaron para crear a la humanidad. Niveles que se transcriben en sitios donde moran estas fuerzas creadoras y que son de abajo hacia arriba, el inframundo, la tierra y el nivel del cielo. Es esta tríada divina la que controla la subsistencia de la humanidad, puesto que del inframundo surgen las plantas, el sustento. Allí en ese útero materno se gestan las plantas, al igual que los individuos lo hacen del vientre fértil de la madre. Es por tanto que esta madre tierra, dadora de vida y sustento, se equipara a la de la mujer, con la salvedad que ésta, la costra terrestre, se asienta ya sea sobre el lomo de un gran caimán, animal anfibio al igual que el sapo, o sobre un gran felino asido con sus garras a las profundidades del lago sagrado donde nacieron el sol y la luna, como en el caso de los mitos andinos. Es en esta corteza donde habitan la fauna y la flora existentes. Allí conviven las criaturas y crece el sustento diario de la fauna y la flora, y crece el sustento diario que las alimenta. Es también aquí donde se desarrollan los hombres divinos, los hijos de las deidades, para que gobiernen sabiamente el resto de la humanidad, en una estructura política que da lugar al estado teocrático y del linaje. Sin embargo, es en el espacio superior, en la inmensidad de las alturas, donde mora la entidad superior de las lluvias, del semen procreador de vida, del líquido que desciende entre truenos y relámpagos a la tierra para realizar el coito con la madre tierra y fecundarla. El ámbito cultural entonces, como lo plantea Eduardo Corona Sánchez, se genera a partir de la relación hombre-naturaleza, cosmogonía, sociedad, hombre, articuladas entre sí como una sola totalidad. Hombre-naturaleza, es decir, hablábamos de esta relación del hombre con su entorno. A partir de esa relación hombre con entorno geográfico surge la cosmogonía. Una vez circunscrita, definida, articulada la cosmogonía, desciende a la sociedad. Es la sociedad la que le da la convención. Y una vez dada la convención, regresa al hombre normada. Es decir, esa es la relación vista desde un ángulo
ahora sí primigenio, inicial, hacia las sociedades. Y así es como se conforman las sociedades, y así es como nosotros también nos conformamos, y así es como las religiones se conforman. La representación divina. Los estudios de José Díaz Bolio, La serpiente plumada, eje de culturas y origen del arte maya, concluyen que fue tal la obsesión de los pueblos del antiguo México por la serpiente de cascabel, a la que llamaban Safcan, que le rindieron fascinante culto hasta convertirla en una deidad totémica. Fue el símbolo del conocimiento esotérico y a la vez figurativo presente en la arquitectura, la escritura, la parafernalia de los dignatarios y en el calendario entre los principales aspectos culturales de los antiguos mayas. No pude presentar en esta ocasión fotografías de mi último viaje a Esna, que resultó fascinante desde el aspecto del juego de luces y sombras en el solsticio de diciembre. Para los que conocen muy bien Esna, como Jorge y muchos arqueólogos y gente que van por ahí, ¿no? Tenemos los mascarones de Mishahau en la parte inferior, pero tenemos también los edificios norte-sur que están en los costados del piso de los 5 pisos. A mí me llamó sobremanera la atención que las construcciones y las paredes laterales de los edificios norte-sur estaban inclinadas con determinados grados, que yo no pude establecer exactamente cuántos grados tenían de inclinación. Muy pocos. Muy pocos. 15 o 12. Me llamó sobremanera la atención, pero me llamó más la atención a la salida del sol, la formación que se hace de la serpiente sobre estos edificios. Es impresionante, o sea, es sobrecogedor, realmente sobrecogedor. Entonces uno entiende ese momento, la razón de esta relación arquitectura reflejando una cosmogonía. Entonces, con esto, que lamentablemente no lo pude desarrollar por falta de tiempo, porque creo que son los primeros alcances, quiero llegar a decirles que esta representación de una simbología totémica como es la serpiente está presente en el mundo mesoamericano en forma constante y permanente. El crótalo de Yucatán, enlazado al sol como su manifestación terrena, eso lo podemos discutir porque me dirán por qué está enlazado al sol, ejemplifica esta asociación del pensamiento maya visible durante toda su fase cultural. La sierpe está vinculada con el mismo poder sobrenatural que se le confiere al sol. Es una especie animal de similares características, es decir, de belleza deslumbrante y con un tiempo cíclico que se reproduce mediante el cambio anual de su piel. Es la representación en la tierra del ser sobrenatural, igualmente mutante, renovado, eterno. Los dibujos geométricos de su piel son también similares a los trazos que el sol realiza en su recorrido anual, solsticios y equinoccios, cenit y nadir. La sierpe además es la anunciadora de lluvias con su ringlero de cascabel, imita los truenos. Es fascinante, mortalmente temible y al mismo tiempo numen de la fertilidad. ¿Por qué escogieron el crótalo Diurusus diurusus los grupos de los mayas? ¿Por qué no escogieron el coralillo? ¿Por qué no escogieron otras serpientes más hermosas y quizás más venenosas y más terribles? ¿Por qué tenían que escoger esa serpiente? Es un aspecto muy interesante si es que vamos a estudiar símbolos y significaciones. Porque el coralillo es preciosa, es el negro de las escamas, con el rojo de sus dibujos es fascinante. El movimiento del coralillo es único. ¿Por qué no escogieron la boa? ¿Por qué escogieron esa serpiente? Porque esos rombos ustedes los ven en toda la arquitectura maya. Porque esos rombos, esa representación simbólica está en toda la arquitectura maya. Desde los clásicos tempranos está en la arquitectura maya. No hablemos ya de representaciones maravillosas como es en el posclásico. Bien. Este concepto mágico sobre las fuerzas sobrenaturales y sus representantes terrenos se sostiene durante las distintas fases culturales de Mesoamérica.
Tanto es así que la piedra del sol o calendario azteca, elaborado en el posclásico, conserva la representación de los meses y años, días y semanas del calendario solar, circunscrito precisamente por dos serpientes de fuego, las Xiuhua. Es decir, delimitando toda la representación del disco solar, que es la representación del tiempo, y que partiendo del este rodean sus cuerpos de fuego en círculo alrededor de la piedra hasta encontrar sus cabezas en el poniente, que a decir de la interpretación de Felipe Solís, siguen el recorrido del astro por el firmamento. ¿Y por qué cito a Solís, a Felipe Solís? Creo que todos saben que él, mientras fue director del Museo Nacional de Antropología, su trabajo específico fue la piedra del sol, es decir, fue su dolor de cabeza de sus casi 18 años que estuvo en el Museo de Antropología. De esta manera podemos deducir que el espíritu de la serpiente está presente de manera omnipresente en el sol, que dibuja a su semejanza el cosmograma con los puntos cardinales definidos astronómicamente a partir de su salida oriente-poniente, que define los espacios y los rumbos a través de los puntos solsticiales, al igual que la figura geométrica que forma el cuerpo del ofidio y que traza un eje vertical en su ascenso-descenso antes de ir al inframundo, de idéntica manera que lo hace el crótalo mientras se envuelve con el sol y luego se sumerge en las cavernas, lugar donde, como el astro, convive con los seres mitológicos de abajo. El hecho de que de sus fauces surge el hombre Dios, Xiuhtecutli, la máscara que esconde la divina representación de la fertilidad, producto de la unión existente entre el fuego y el agua, entre el sol y las aguas profundas, es un hecho inequívoco de esta asociación mágica que se dio a la serpiente hasta convertirla en el símbolo dinástico de los gobernantes, en la inspiración religiosa, en la búsqueda obstinada de una construcción arquitectónica que refleje su figura romboide en un juego de luces y sombras producidas por el sol, por lo que esta, la serpiente, convive con el fuego solar en su contraparte, su dualidad, su nahual, al mismo tiempo que representa el tiempo y la fertilidad. Así, los mundos de arriba y de abajo quedan indisolubles y al mismo tiempo divididos en una concepción superior donde habita el astro durante el día, un espacio intermedio o terreno que se proyecta de forma cuadrada y que marca los rumbos, e inferior, donde el astro penetra a la matriz de la tierra luego de ser devorado por Xiuhtecutli en el poniente para gestar así el renacimiento luego del combate en contra de los señores de la noche. Bien, voy a concluir con este análisis a partir de los dos aspectos. Sí, Bruna, perdón. Como que me perdí un poco. Estabas hablando primero de la serpiente de cascabel y después continuaste hablando de ella o de las serpientes en general. No, siempre del Satkan, siempre, Kan significa serpiente en maya, siempre de lo que hoy se conoce vulgarmente como la serpiente de Yucatán, que no es otra cosa que el crótalo Diurusis que además únicamente se da en esta región de Yucatán. Pero por ejemplo, después hablaste de la serpiente de fuego. ¿Tú estás diciendo que es de cascabel? Bueno, a ver, lo que yo estoy haciendo es la relación de la serpiente con el tiempo. La circunscripción que genera a través de la delimitación en círculo de las dos serpientes de fuego de la piedra del sol. Ah, pero no estás diciendo que las serpientes de fuego son serpientes de cascabel. No, lo que yo estoy diciendo es que estoy circunscribiendo el tiempo y la relación sol, serpiente, tiempo. Sol, serpiente, tiempo. Esa es la punto. Sí, o sea, pero entonces tú en un principio denotaste que la importancia de la serpiente de cascabel, que no cualquier otra serpiente. Así es, así es. Pero después haces referencia a otra serpiente que también es importante. Coralillo. A ver, o sea, mi cuestionamiento es este: ¿por qué en el caso de los mayas no escogieron para tótem, para rendirle culto, para imitar a una serpiente que pudo haber sido, o que es de hecho, más hermosa que la de cascabel, que la torta de cascabel? ¿Por qué no escogieron al coralillo? Esa era mi pregunta. El coralillo es un animal bellísimo. ¿Por qué no lo escogieron? ¿Por qué no fue el coralillo? ¿Por qué fue esta serpiente? Pero por ejemplo, no es totalmente una serpiente de cascabel. Tiene crótalo.
Pero no es una Bueno, serpiente a de ver, el cascabel. crótalo no es la jinglera. El crótalo no es la jinglera. El crótalo es la asignación a la sierpe que tiene jinglera, pero no es la jinglera. La jinglera son los cascabeles que van, digamos, reproduciéndose cada año. Cada año le sale un cuerpito más de cascabeles, cada año, y se van formando como pirámides, desde la parte baja hasta la parte superior. Cuando para la jinglera, la serpiente de cascabel, para sonarla, es una perfecta pirámide, va de abajo hacia arriba la conformación, que es generada año con año, año con año. Eso es tan significativo en el arte que inclusive hay mitos digamos, de una cultura del noroccidente, como el caso de los huicholes, en donde las mujeres llevan en sus morralitos, llevan la jinglera de cascabel. ¿Sabes para qué? Para que tengan la visión y la capacidad sutil y milagrosa del tejido, del arte del tejido. Pero a lo que voy es que Vamos a dejar que termine, ¿no? Bueno, qué bueno, me da gusto que esto, porque pues hemos creado polémica y creo que de eso se trata. Bien, ahora sí vamos a crear polémica porque ustedes son unos especialistas centrales. Entonces, ahora sí va a generarse esto una buena polémica y ya voy a poner aquí una malla para que los tomates no lleguen hasta mí. Análisis de los signos y su posible significado desde la perspectiva del pensamiento primitivo e identidad de las lluvias llamada Tlaloc. ¿Soy o vas? En el trabajo de Isabel Mercado y Bruno Díaz, Atributos del Dios de la Lluvia, de los mexicas de Teotihuacán, se resume magníficamente la iconografía que identifica al Tlaloc mexica. Detalles entre los cuales se menciona, citando a Durán, que su rostro era serpentino, colmillos muy grandes, color rojo, tocado de plumas, collar de cuentas verdes, orejeras de piedra verde, muñequeras, tobillos con brazaletes de piedras, preciosas. ¿Estás leyendo lo que está en pantalla? Sí. En la mano derecha porta un relámpago de color morado y en la izquierda una bolsa de copal. El cuerpo era de hombre. Por otra parte, mencionando la descripción de Sagún, anotan cuerpo y rostro pintado de negro. En las mejillas lleva un emplasto de semillas de chía, tocado de plumas de garza blanca, collar de charchigüites, faldellín, cascabeles en los tobillos. En la mano izquierda porta un escudo con una flor de nenúfar y en la derecha un bastón de juncos. En el análisis que a su vez hacen en los códices, Mercado y Díaz establecen que hay personajes que representan a Tlaloc, cuyo cuerpo está pintado, además del característico color negro, también de azul, verde, naranja, blanco y rojo. Presenta anteojeras, nariguera, colmillos, capa sobre su espalda, elementos de forma de rayo y tocado de plumas de distintos colores. Otros elementos significativos son la formación de la nariz de Tlaloc al estilo de cuerdas enroscadas, llegando hasta las cejas, rematado en cabezas de serpientes, y las llamadas ollas Tlaloc, relacionadas con el hecho de que Sagún asociara los montes llenos de agua como ollas o casas y de donde se creía salían las nubes de lluvia. En relación al Tlaloc teotihuacano mencionan como atributos encontrados en la pintura mural, además de las características arriba mencionadas del Tlaloc mexica, la lengua bífida, el rayo, el nenúfar saliendo de la boca, vírgula de la palabra y como lanzador de semillas a la tierra fértil. Aquí está, perdón, dice por la emoción, hasta me olvidé, ustedes conocen mejor que yo, el símbolo del tiempo. Y, perdón que les haga aquí un pequeño paréntesis. Fíjense ustedes, las almenas estas de Teotihuacán, del que está el papado, y aquí están las dos serpientes que habíamos hablado con sus respectivos cingleras de cascabel, ¿verdad? Aquí están, ¿no? Bien, fíjense ustedes esta lámina encontrada en el Templo Mayor. Fíjense esta relación con esta relación, con esta relación, y fíjense ustedes la relación del crótalo, de la serpiente, de la jinglera del crótalos. Esta es la jinglera del crótalos, desde aquí, es la jinglera del crótalos. Y fíjense ustedes la relación, y fíjense ustedes la relación. Si no hay aquí un parecido simbólico, díganme ustedes si estoy equivocado. Parecido formal, ¿no? ¿Verdad? Entonces tenemos un símbolo del tiempo muy bien definido.
El símbolo del tiempo no son los simples triángulos por poner la triangulación, por poner una figura geométrica, obedece otra vez a un pensamiento mágico. O sea, tenemos que olvidarnos, un poco de definir las cosas desde el punto de vista lógico. Tenemos que definir las cosas desde el punto analógico si es que vamos a interpretar el pensamiento prehispánico. El pensamiento prehispánico no tiene ese proceso lógico de desmenuzar las cosas para rearmarlas en un proceso racional. Para mí, la interpretación de los cuerpos y del pensamiento es analógico, es en función de imagen, es en función de percepción, es en función de contenido, es en función del dar-viene, es recíproco, es la función recíproca del ser. Cuando uno realiza un ritual, como el caso digamos un ritual a la Pachamama, o cuando uno realiza un ritual al agua, que todos hemos estado en rituales del agua en el área andina, sabemos que hay una relación interna con la esencia. No hay un proceso lógico, hay un proceso de circunscribirse al aspecto mágico de la esencia divina que genera el ser en mi persona, en mi sentimiento, y es mi sentimiento el que retorna a esa entidad para crear la atmósfera mágica de el entendimiento. Ese es mi punto de vista. No, que acabe. ¿Finito? No, Sí. ¿Ya acabaste? Sigamos, no, sigamos. Esto era únicamente para que ustedes, por favor, observen la figura geométrica, nada más, y mueven el círculo y hagan esta asociación de el signo del tiempo, como le llaman, del año teotihuacano, o el símbolo del año, que es como más se le conoce, ¿no? Bien, aquí hacemos la relación de la serpiente, formando los ojos, etc. Y aquí tenemos al sembrador, cuando hablábamos de sembrador. En la cerámica se identifica el triángulo invertido y el símbolo del año como parte del tocado, mientras en la escultura en piedra se señala el claro de la lengua bífida al interior de una estrella de 5 picos. Con estos antecedentes y en un primer análisis de la semiótica, podemos observar que los signos del claro, tanto mexica como teotihuacano, ejercían las particularidades del designado, mientras seamos nosotros los designatarios. Es decir, el significado de sus signos dependerá del significante y el designador. El significado de sus elementos habrá sido entonces concebido por el contenido mental del pensamiento tanto mexica como teotihuacano, mismos que con énfasis se trata de comunicar. Sabemos que en la comunicación los signos forman estructuras ilógicas, por lo que se hace necesaria la intuición para extraer su sentido y dar el carácter y sentido lógico del significado. Para ello deberemos observar a los signos como un todo, es decir, estamos hablando desde el aspecto del estudioso, ¿no? Como un todo, es decir, la coexistencia de los significados individuales darán como resultado el significado global en su dimensión de concepto y comunicación a transmitir. Ahora bien, ¿qué y cómo es lo que comunican? Según Roberto Flores, compañero de Marina, no es tanto más el cómo comunican cuanto el qué comunican, por lo que podríamos afirmar que su intención fue la de transmitir un símbolo que por acuerdo y convención tenga la capacidad de ser una representación gráfica de sus elementos, mismos que con rasgos previamente definidos y aceptados por la sociedad sean la representación perceptiva de una realidad. Esta realidad llevada al plano del pensamiento teotihuacano nos deja ver entonces que este símbolo o conjunto de signos envuelve una intención por transmitir en lenguaje gráfico un todo que exprese la dimensión simbólica del tiempo, lo sobrenatural, la representación divina y los cultos y rituales que favorezcan sus pedidos. La dimensión simbólica del tiempo sabemos que está vinculada a su cosmología y a su representante terreno, que es la serpiente. Hemos dicho que la Xiuhcoatl abraza tanto al calendario azteca como al tótem de las civilizaciones mayas. Será de esperar, por tanto, que su signo esté presente como símbolo del tiempo. Lógico.
Y según las investigaciones de José Díaz Bollo, el triángulo invertido representaría precisamente la ringlera del escrótalo de cascabel, puesto que su crecimiento de un cascabel por año, que se añade a la ringlera, le asocia con el tiempo en una ideografía icónica y simbólica con lenguaje propio y que será parte del gran contenido a estudiar. Los signos y el significado de la serpiente de cascabel fueron símbolos del renacimiento y eternidad, representaron la necesidad del ser humano por asociarse con lo perpetuo, con la esperanza de la inmortalidad. Mercedes de la Garza describe a la serpiente como esa potencia sagrada que impregna todo, es fuerza vital, es principio generador del universo, ligado por ello con el agua, la sangre y el semen, que en el comienzo de los tiempos, en el tiempo estático de los orígenes, sustentaba a los dioses creadores. De esta forma constituyó la energía vital con la que ellos formaron el mundo y, desde ese entonces, en el impulso que produce continuamente la vida y es también la muerte, pero la muerte que, en un movimiento cíclico eterno, se transforma en nueva vida, y la muerte sagrada que transfigura al hombre para vincularla con los dioses. El concepto de lo sobrenatural deberá expresar no solo la presencia de la deidad en los cuatro rumbos de la tierra, sino además su dominio en los tres niveles horizontales del espacio cósmico. Así tenemos nuevamente que el plano mesoamericano, según los autores Mercado y Díaz ya citados, lleva como atributos un tocado de plumas, que conocemos significan la propiedad del cielo, lo de arriba, mientras que su rostro era serpentino, de grandes colmillos, lengua bífida y nariz al estilo de cuerdas enroscadas, llegando hasta las cejas y rematando en cabezas de serpiente. Signos que nos conducen necesariamente al ofidio y al lugar donde estos seres habitan, es decir, a las cavernas, a las oquedades, a lo de abajo. Quizás sea por ello que también porta las llamadas anteojeras, puesto que éstas nos remiten a un signo que describe la capacidad de ver en lo lóbrego y oscuro. No será de extrañar igualmente que las llamadas bigoteras sean asimismo dos serpientes que, encontradas en la parte superior de los labios, se bifurquen para llegar hasta las comisuras, en clara alusión a la palabra. Recordemos el estudio que Bonifaz Nuño hace del Olmeca, que menciona que la máxima significación para el mundo cultural mesoamericano son la del hombre y la de la serpiente. Ambas se unen a menudo. El modo más persistente de tal unión es el de dos serpientes que se relacionan con la presencia de un ser humano único, con dos serpientes encontradas. Continúa señalando que la unión del hombre y las dos serpientes se muestra tanto entre los Olmeca como entre los teotihuacanos, entre los zapotecas como entre los mayas, entre los mixtecas como entre los totonacas y los aztecas. Se alumbra la persistencia de una imagen axial para nuestra antigua cultura. Abarca todas las épocas y todos los territorios, en todos aparece y a todos los define. Finalmente ilustra su aceleración con la efigie azteca de Tlaloc, perteneciente a la coalición UDE. Los colores que acompañan al Tlaloc mesoamericano, del negro al azul, verde, naranja, blanco y rojo, no solo nos induce a pensar que este es terreno, que este es térreo, sino que además pertenece y es señor de los cuatro rumbos, de los espacios horizontales, es el eje, el centro que irradia el dominio hacia lo visible. El conjunto de signos genera la representación divina. Lo complementan el rayo, el relámpago de color morado, la bolsa de copal y las semillas que lanza la tierra fértil. Todo ello indica que es un ser relacionado con las lluvias, que es un sembrador, que desciende junto al rayo y al relámpago, pero las ollas de estilo claro nos dejan ver que su capacidad, una vez invocado, es la de producir la lluvia. Estamos entonces frente a un ser único cuya dimensión simbólica refleja la cronología del tiempo, el calendario, lo sobrenatural expresado tanto en los planos horizontales como en el eje cósmico vertical, y que todos sus signos hacen de este ser la representación divina de las aguas, de las lluvias y de la época de siembras. Pero más aún, esta es la esencia y representación simbólica de la serpiente. Es el crótalo de cascabel el ser asociado al Tlaloc mesoamericano dentro de la concepción del pensamiento mágico de las antiguas culturas, asumiendo como cierto que los signos y representaciones, significados y valor del significante no determinan ni niegan las representaciones en sí, puesto que su origen mágico posee un fondo de verdad absoluta por parte de sus creadores y sus creyentes.
y que estos responden a un pensamiento común cuya trayectoria es histórica, la creencia de que el crótalo está ligado a lo cronológico del tiempo, dado el crecimiento anual de sus cascabeles, le vincula directamente con el sol y su culto. Así, Tlaloc será también solar y tendrá dentro del calendario establecido la periodicidad ritual que también bien podríamos proponer sería la de un atado de años. Adicionalmente a su asociación con el tiempo y por ende con el sol, el Tlaloc mesoamericano tiene la capacidad de proveer las lluvias. Es en sí el líquido vital del sustento, hecho que lo convierte en una representación sobrenatural y divina. Es en el pensamiento mágico primitivo el ser dadivoso que abastece lo esencial para la agricultura, para la fertilidad de los suelos y el crecimiento de las plantas. Sabemos que el significado solo puede existir en la pluralidad de significaciones, puesto que se define por la oposición, es decir, por la separación conceptual de sus entidades. La oposición del Tlaloc será, por tanto, la carencia, la privación, la carestía del agua, que equivale a decir la muerte del individuo por falta de alimentación. Su cumplimiento será entonces la inmensa carga afectiva con la que se rodea al ser sobrenatural proveedor de las lluvias. Stella Fábrega concluye que la magia se nos aparece como expresión de otra voluntad, la humana, que no disponiendo de suficiente objetivación técnica de la realidad, construye simbólicamente sustitutos por cuyo medio es posible ejercer un dominio a distancia sobre aquella clase de poder inmediato que no consigue someter de manera directa. El ser sobrenatural entonces asume un conjunto de signos que ponen en valor su significación de totalidad. Se le adjudica el poder de otros elementos, objetos y criaturas conocidas, que enlazadas entre sí expresen esa totalidad sobrenatural. De allí que el Tlaloc mesoamericano posea características de siete misma, que a su vez es símbolo del tiempo, del sol y de las lluvias. Como arriba mencionamos, será indispensable una buena dosis de intuición para detectar y explicar el contenido de signos inconexos, la individualidad del concepto, el significado que habita al interior del ser de las cosas, la complejidad de un grupo de signos que expresan a su vez esta totalidad del conjunto. José Díaz Bolio menciona que si las verdades científicas influyen poderosamente en los juicios acerca de determinado asunto, las creencias populares poseen un valor histórico que no podemos eludir. Es más, al juzgar una cultura particular, nos es necesario situarnos para comprenderla dentro del marco de sus convencionalismos. Y continúa citando a Bergson, quien escribió: es imposible por la inteligencia sola conocer un objeto individual, puesto que se necesitaría la inclusión de dicho objeto en un número infinito de ideas generales. Gracias. Es una sola manera de entenderlo. Totalmente. Un montón de gente quieren incluyendo. Georgina Marina, Jorge, Georgina Marina, así, para Las damas Gracias. Enrique, ¿por qué tener que escoger entre lo analógico y lo lógico? ¿Por qué no pensar que lo analógico, porque la imagen que pusiste de la serpiente con la de la teotihuacana, ¿sí? Sí, hay una relación formal y eso es analogía, pero eso no se opone a la lógica. Desde mi perspectiva, a la hora de estudiar, pues todo lo que hacemos, estudiar sobre Mesoamérica, ¿sí? Está presente ambas cosas, no tienen por qué oponerse y se integran. Y esto es decir, armar piezas para tener un todo, desarmarlo, es del pensamiento lógico. En lo que yo hice de la tesis de maestría, estoy desarmando y armando un pictograma y está presente, y ese pictograma también tiene una vinculación, una relación analógica con lo que pasaba del conocimiento del cielo y de la luna. Entonces, no, para mí no se opone. Me voy a permitir, Georgina, dar dos ejemplos. Uno, el arte abstracto, y otro, la fotografía abstracta.
El arte abstracto, mejor que yo, tú conoces, no es otra cosa más que lo opuesto a lo figurativo. ¿Sí? Es decir, es lo no cognitivo, lo no asimilable, lo no asumido. Es la esencia vista desde una perspectiva única y particular. La fotografía abstracta surge a partir de imágenes definidas. Es un caballo, es una planta, es una araña, definida, vista y reconocible, pero es el contexto el que le da el valor abstracto a la fotografía. ¿Por qué? Porque esa araña, porque ese caballo no está en un medio conocido, es decir, son figuras conocidas colocadas en un ámbito desconocido, lo que le hace que sea abstracto. Mientras en el arte abstracto, en la pintura abstracta, estamos contra lo figurativo, contra lo conocido, contra lo reconocible. Estamos frente a la novedad, a la perspectiva, a la esencia de las cosas. Hay una distancia que tú puedas conjugar, sí, pero para conjugar tienes que usar un término que bien hiciste en usarlo, y es entender entre lo analógico y lo lógico. Entender significa precisamente un proceso racional para describir un concepto que puede ser irracional. Eso es lo que estoy presentando. Exactamente, eso es lo que estoy presentando. La descripción de algo que puede ser irracional a partir de lo racional. Perdón el énfasis. Es que Mari ahorita susurró. No diálogo, no diálogo. Eso es lo mágico, sigue por. Marina sigue. A ver, Marina. Pues apúrate. Están muy agresivos todos. Bueno, los pichones, por eso lo mío es muy específico, por eso no quería yo hablar ahorita, pero bueno, ya. No solamente las mujeres llevan en su morralito el crótalo para el cascabel, sí, para ser unas buenas bordadoras. Sí. Los chamanes o maracate, más, los mejores, o los más profundos, o los más avesados, en su mubieri amarran un crótalo también. Qué interesante, muchas gracias, Mami. Bueno, yo capté 4 aspectos para discutir entre nosotros. Y los voy a poner de atrás, de lo último que dijiste al principio. Hablas de una ilógica en el pensamiento cosmogónico o prehispánico. Y yo creo que sí tiene una lógica, el pensamiento indígena tiene una lógica que no hemos sabido captar ni explicar en esa estructura mental que es distinta a la que nuestra educación occidental nos ha imbuido, nos ha enseñado. Entonces, ahí habríamos que empezar a explorar un poco más de eso que por 500 años de conquista nos han dicho estas gentes. Uno, en un principio no tenían alma, después eran ignorantes, no sabían leer como nosotros escribimos, en fin, una bola de aspectos derogativos que colocaban social y económicamente a los conquistados, como sucede en todas las guerras. El vencido es ignorante, es menos que el que ganó por las armas, pero no por
por otros conceptos. Es eso, ese es un aspecto. Bueno, digamos yo aquí me voy a referir, Jorge, un poco a mi experiencia, ¿no? Y un poco a esta vivencia dentro de la etnografía, cuando tuve la oportunidad justamente de estudiar los ciclos agrícolas en la región de Capachica, ya en Puno. Es decir, para mí era fundamental tratar de entender justamente todo el proceso agrícola y cómo y dónde iniciaba este proceso agrícola y por qué iniciar en esa época, cómo venía la recolección en este caso de la papa y cómo después se, digamos, hacía el proceso de almacenamiento de la papa. Qué chulo. O sea, ¿qué sentido tenía esto de guardar a veces por años y ritualizar la papa? En esta serie de viajes, uno y el más fuerte que a mí me llamó sobremanera la atención fue justamente el mes de febrero, cuando comienza la recolección de los primeros frutos. En Capachica existe un ritual que es único. Yo no he visto en, no sé cuántos años yo tengo en la región andina, creo que más de 30 o más, no sé, no había visto un ritual igual. Hay un sitio sagrado en la parte superior del Cerro Capachica, en donde hay un círculo de piedra con una tapa que le cubre a este círculo, una especie de olla que le cubre. En una fecha específica que coincide con el paso cenital del sol, que es el 13 de febrero, en este sitio, los sacerdotes, los yatiris, suben a este lugar, tiene una sola puerta de entrada, entran ellos, hacen una serie de ofrendas, siempre tres banderas blancas, 3 incenciarios, o sea, el número 3 está presente, que ustedes lo entendí por qué, y destapan esa piedra. Entra el sol, cenital, porque lo destapan a las 12 del día. Entra el sol cenital, no genera sombra en el interior de esta olla de piedra, e inmediatamente sacan la ofrenda vieja, ponen la ofrenda nueva y la tapan, para que el sol no escape, para que el sol no se vaya, para que el sol quede, la presencia y el espíritu del sol quede vivo hasta el siguiente año al interior de ese lugar. O sea, es una especie casi de intihuatana, es casi similar al intihuatana. Es esa forma de capturar y de amarrar al sol para cerrarle y que se quede con nosotros, se quede divinamente con nosotros, protegiéndonos. Y luego viene la alegría y la explosión de la alegría de las famosas chayas. Las chayas son llenas de música, llenas de fiesta, de alegría, porque viene la cosecha. Cuando uno tiene este tipo de vivencias y logra vivir con ellos, no turísticamente, sino quedándose semanas para poder comprender y entender muchos de los rituales quechuas, ¿no? Porque esto no es una zona aymara, es una zona quechua. Es la única zona quechua, Capachica de la región, porque son referenciados en los aymaras. Cuando uno entiende esto, entonces ves desde otra dimensión los aspectos. Sientes de una manera diferente. Entonces no hay la lógica. No hay lógica. Para mí lo que hay es la lógica desde el punto de vista del estudioso, pero no desde el punto de vista del participante. El participante es parte de eso, es parte de ese mundo, es como la pintura, el color es parte. Si yo puedo medir lógicamente el color de la pintura, yo puedo medir el negro, puedo medir el azul, puedo medir el verde, puedo tener mi mapa cromático y decir tengo tanto de azul, tanto de verde. Es un análisis cromático que yo puedo hacer de los colores, pero aquí el participante es el ritual. El participante está inmerso en el mundo mágico del acontecimiento sobrenatural que ese momento ocurre. Lo que ocurre es que la palabra lógica otra vez está causando haciendo ruido. ruido. Es un pensamiento racional. Exacto, de acuerdo, así es. Perdón, a ver. Es que si los participantes
participantes están, perdón, profesor, si el participante está dentro del ritual es porque es lógico para él, es natural para él. Si no fuera lógico y si no creyera en él, no lo haría. O sea, creo que es una cuestión de terminología, pero si tú no crees en algo, no lo haces, y si no lo crees, es porque no es lógico, y si lo es lógico. Tenemos, por ejemplo, las representaciones ahora que viene de la Pascua, ¿cuánta gente fue a tomar ceniza? ¿Para cuánta gente es ilógico que se pongan a una crucecita? Es que estamos ¿Cuánta mal. gente es lógico y lo hace? Yo creo que sí, está bien, pero yo creo que aquí hay que partir con una diferenciación. Como dice Mari, tenemos un problema en terminología. De terminología. Vamos a dejar hablar a Jorge, usted dice. Sí, solamente el cerebro tiene aquí atrás un lóbulo, ¿verdad? Donde se aloja el sentimiento de la compasión. Tú lo conoces, ¿no? O sea, es más, hace 3 semanas salió un estudio que hizo una universidad muy reconocida en Estados Unidos, que no recuerdo este momento, que logró fotografiar este punto donde se aloja el gen, porque es un gen, ¿no? Igual que el de la depresión, el gen de la compasión. Y se llama Cuando tú generas compasión, cuando tú generas un sentimiento, cuando tú generas lo opuesto que puede ser depresión, tú no estás usando la parte racional, estás usando la parte nerviosa, biológicamente nerviosa, que manda tu cerebro a tu cuerpo. Hay una respuesta neurológica. Eso no es racional, eso es neurología, eso es sensibilidad. El dolor no es racional, el llanto no es racional, la risa no es racional, es neurología. Eso es lo que ellos viven, eso es lo que vive un sacerdote, eso es lo que vive un participante, es el aspecto mágico del sentimiento que antecede, que continúa y que pereniza un acto. Si es un rito, es eso. Nosotros vivimos ese rito, nosotros lloramos frente a un ritual. Sí, Enrique, pero es que usaste lógico e ilógico en lugar de racional. De acuerdo. Si existe el arte, si existe el ritual, es porque el ser humano tiene que ir más allá de lo racional. Lo racional es un universo muy restringido frente a la vida o a la muerte. ¿No es cierto? Yo pienso que es el nivel de terminología que tienes que afinar tu texto. Porque lo mismo habla de primitivo y occidental, yo creo que hace mucho ruido. Y también decir entre lógico e ilógico no funciona. Hay una lógica del ritual. Si tapan el sol es porque hay que atrapar el sol, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que tienes que revisar las palabras, porque tú quieres expresar cosas muy importantes y ahí tus palabras te están traicionando. Gracias. Pero ya se las... Sí, ahora sí, ahora me brinco a la primera porque está relacionado con lo que estamos hablando de mis 4 intervenciones que iba a hacer. La primera es que todas las religiones de que sabemos que han existido en el mundo y en todos los tiempos se basan en percepciones de los movimientos básicamente del Sol, que es el elemento más fundamental que se mide, que se puede medir, y todos los elementos o energías que existen en la naturaleza, básicamente el agua, la tierra, lo que mencionaba Sara, el viento, los rayos, etc. Perdón. Pero básicamente el registro cosmogónico o cosmológico es a través del movimiento del Sol, y con eso se van creando la repetición o el registro que va repitiendo año con año los mismos eventos y se va prediciendo que va a pasar, y esos son los que se van a convertir en los
dirigentes, sacerdotes, chamanes, o como viene, porque se van desarrollando otros aspectos más amplios que pueden dirigir a otros. Pero llega un momento en que la religión ya es un sistema organizado, ya no es el pensamiento cosmogónico, sino es un movimiento organizado de la religión que tienen que imponer lo que están creyendo, y se crean los mitos, las ceremonias, los rituales que se repiten en una constancia. Y a mí me parece muy lógico el hecho de que se hagan ofrendas al sol y lo destapan ahí, y toda la gente está impresionada con lo que está sucediendo. Ya no saben si es un fenómeno natural o está provocado por los propios sacerdotes, y eso es en lo que basan las religiones, en sus dirigentes que siguen haciendo estas intervenciones y decidiendo o haciendo oráculos de lo que va a pasar. Ahora te voy a poner los otros aspectos. Tu amigo Felipe Solís. Ex. Ya no es. Ya murió. Ya sé. Se recibió de arqueólogo, nunca salió al campo. Todo su enfoque lo puso en la Piedra del Sol. Pero esa interpretación de las dos serpientes que circundan el disco solar no son prótalos en lo que termina, es el coralillo. El coralillo es el símbolo del fuego, y eso te lo repiten en cualquier sitio que vayas, en la zona maya, en Oaxaca, en el Altiplano, donde quieras. El coralillo es sus franjas rojas, es el sol del día, y su franja negra es el sol de noche, y la franja amarilla es el paso de. Entonces el coralillo termina en el triángulo, es el símbolo, y ahí está en la Piedra del Sol, no solamente en estas serpientes, está en la Piedra del Sol en diferentes círculos. Se va alternando más abajo a lo que se ha leído con los triángulos. Los triángulos, ahí está el rayo, aquí está oculto, aquí está el rayo del sol, el oculto, el rayo del sol, el rayo del sol, oculto, el rayo del sol, oculto, el rayo del sol. Entonces es el sol, el triángulo es el símbolo del fuego y del sol. Aparece en el huehueteo también el triángulo. El círculo es el chanchillo, el agua. La combinación en nuestros países entre las franjas tropicales es la división del tiempo, no son 4 estaciones, es la estación de lluvia y la estación de calor, la estación de secas. Ahora ya pasó antes, ¿no? Pero, tenemos el sol fuerte y el agua, el tiempo, el año. Ahí está. Ahí hay una lógica en símbolos gráficos muy clarita, y ahí la tienes en las armenas de Teotihuacán. Y cuando vemos al el Tlaloc es, por decir y ahí está arriba en la laminilla de oro, la misma cosa. Los rayos solares y saliendo del agua, pero no son crótalos, y los crótalos
En broma decían unos muchachos en Palenque que me tocó trabajar. No son cascabeles, son cascabeles. Son cascabeles. Es, lo que es la víbora de cascabel que cuando hace este sonido es igual que cuando hace el agua. Sí, es lo que yo sugerí. Sí, respecto al primer punto, Jorge, del Sol como, digamos, el astro que define la observación del punto del tiempo, que sí es muy correcto, pero en las culturas de lo que para nosotros sería el clásico, en el área andina, hablemos del área andina, pues no era el Sol, era la Luna, o sea, entre los aymarás, fue la Luna. Y hay un calendario lunar muy bien definido, ¿no? Hay digamos, un culto lunar muy bien definido. Es más, la vestimenta del señor Aymar pues está muy bien definida con su tocado de luna creciente, porque es la luna creciente. El Sol surge, ¿no? Posterior, ya en la época inca, aunque hay, digamos, presencia anterior, pero surge con fuerza a partir justamente de esta lucha, ¿no? en donde se le aparece en su refugio, ¿no? digamos, al gobernante de turno, en la lucha por erradicar a los chancas del Cusco, y pues surge este mito de que el Sol le habla y le dice que va a vencer, y que por tanto no tenga temor del reprendo de su padre, y que tome como estandarte el Sol. Y a partir de ahí surge Pachacútec asociado al Sol. Y es Pachacútec que precisamente quiere decir esta renovación, esta transformación. Pachacútec significa transformar lo propio, transformar el núcleo donde uno está, transformar la Pacha, transformar el centro, transformar el universo. Hay una transformación a partir justamente de este mito. Es decir, pero antes había un culto lunar muy fuerte, muy fuerte. Entonces no necesariamente es el Sol, también es lo lunar, y por supuesto no podemos descartar también la posibilidad de Venus. Es decir, no es el Sol el único astro, el que define la observación, ¿no? del Sol, del tiempo. Y con respecto a la segunda parte, sí, es lo mismo que Bruno comentaba, es decir, yo no hablaba del coralillo para el área maya. O sea, a lo que yo me refiero es que en el área maya, el tótem no fue el coralillo, en el área maya fue el crótalo diurus, o sea, el crótalo de Yucatán, que es el que definió como tótem. ¿Por qué? Por su figura en su piel, en su cuerpo, con sus escamas. Pero después de la no el coralillo. Tolteca, no hay presencia, es que hay presencia de este cascabel desde fases muy tempranas. Es impresionante, o sea, uno puede pensar que es después del mito del Quetzalcóatl. No es Quetzalcóatl aparentemente el que lleva este mito, esta simbología de la serpiente al área maya. Ya existía en el área maya, aparentemente, existía ya grandes representaciones del crótalo desde épocas muy tempranas, muy tempranas. Balancú es un caso de eso. Tenemos en Balancú una presencia permanente, junto con este concepto del hombre en la parte superior, en los mascarones de la estructura, y tenemos en la 414, la estructura 414 les dan también, es decir, tenemos los mascarones del sol joven, del sol viejo, y tenemos la representación simbólica también de la víbora. Entonces está presente la víbora desde épocas tempranas, medias y tardías, o sea, es constante la presencia del crótalo. Yo no creo que esto puede en Mesoamérica. Además, el crótalo es endémico de Yucatán, no es de acá, es este crótalo, el yurus es endémico de Yucatán, en particular, el que tiene los triángulos, el que tiene el cuadrante, los triángulos es endémico de Yucatán. O sea, el yurus es endémico de Yucatán. Enrique, yo pienso que para completar la discusión sería indispensable imágenes. Sí. Imágenes para aterrizar bien en el tiempo, en el espacio y en las imágenes. Sí. Y porque igual para lo de la serpiente, porque la serpiente de cascabel con el dibujo de diamantes, sí, o sea, hay muchísimos cascabeles diferentes, y ahí veré que hablamos cuando hablan de endémico y en qué medidas se diferencia uno de Yucatán. Entonces yo creo que sí sería muy útil otro paso donde tú pudieras
en la mesa redonda, si es que me permiten, con muchísimo gusto. Claro, porque ya otra charla ya no hay de estas, pero Damos sí. los filos aquí, las sacamos. Y para eso, Ahora, lo que sí puedo ofrecerles es un libro que ya está agotado hace mucho tiempo, que es El arte maya por José Díaz Bollo. Ya se agotó ese libro porque hace mucho tiempo se agotó. Yo tengo la suerte de tener un ejemplar y con mucho gusto les fotocopio para mandarles, en donde él se basa en casi 3.800 especies analizadas para definir por qué es endémico y por qué es para él la serpiente totémica del área. Con mucho gusto, es un trabajo precioso, donde además hace un estudio de Uxmal único. Yo no he visto un trabajo tan hermoso como el de Díaz Bollo de Uxmal. Díaz Bollo es chauvinista. Además. Sí. Pero hay una variedad de serpientes en el altiplano y hasta en el norte enorme. Y la víbora de cascabel es lo más abundante en Sonora. y se adapta a muchos climas diferentes, a diferente de la navillaca, etc. Sí, la navillaca sí es. La navillaca sí es del sureste. Sí, correcto. Pero y también hay unas variedades en navillaca de agua y de tierra. Y es muy temible. Y es muy temible. Porque ataca, Muy a diferencia del temible, cascabel. es muy temible. Ahora, para seguir en tu lógica, yo pienso que cuando me dices en el SNAP hay una representación del movimiento del sol, etcétera, a través de los juegos de las esculturas, arquitectura y todo, yo pienso que más bien hay que hablar de hacer presente la divinidad más que representar, porque está asociado a movimientos de la imagen, pero también a rituales. Yo más bien es como la idea de crear espacios y objetos para ser presente, para ser sagrado. Y el hábito que tenemos de hablar de representación muchas veces no es adecuado, porque no es hacer una copia de, sino hacer presente también. Y lo que la definición que dice para el arte abstracto quizás sirve para el arte abstracto ligado a nuestro comercio de arte, nuestra sociedad. Pero acuérdate que el arte musulmán es abstracto, profundamente abstracto, porque consideran que figurar es solamente la divinidad que tiene derecho de figurar. Entonces es más complicado, yo pienso, y tiene que ver con lo que tú quieres defender también, ¿no? La importancia. El otro día nos daban una palabra en otomí, ¿no es cierto?, para obra de arte. Y obra de arte era crear armonía, hacer presente lo divino también. Y el que hace el objeto se hace a sí mismo un ser divino, porque hace presente esa divinidad. Claro, es una palabra muy bella. Y bueno, pero sin imágenes, estamos en discusiones. Sí, qué pena, sí, qué pena. Sí pensaba traer desde la imagen del Crótalos pensaba traerla, pero la verdad me ganó el tiempo. Me ganó el tiempo, por múltiples razones que no son del caso. Me ganó el tiempo. Yo quería llenarme de imágenes aquí con ustedes, pero la verdad. Yo voy a regañar a Enrique. Porque nos hace esta presentación que da pie, obviamente, a un montón de discusiones. Ha sido de las pocas presentaciones que hemos tenido así. Pero Enrique nos deja un montón de cosas sobre la mesa y se va. Ya no se va. Y se va literalmente a vivir de juegos. ¿Así? ¿Qué? Nos Pues dejas sí, así. lo estoy guardando para el final. Yo me pedí permiso porque necesitaba avisarles que Enrique se va. Entonces, te voy a regañar que nos avientas esto a ti y luego cuando lo volvemos a discutir. Entonces, pero tenía que decirles que será en unos días más. ¿Por cuánto tiempo? Indefinido. Sí. Pronto regreso. Oye, pero lo del coloquio. Lo del coloquio seguirá. Lo del coloquio sigue, está ¿El caminando. coloquio no se suspende? No, de ninguna manera, no, ya está el rector, ya tomó cartas en el asunto. El rector ya tomó cartas en el asunto. Entonces, ya está.
eso por un lado. Alfonso Garduño habló, que les mandaba a todos muchos saludos, que después les van a dar un vuelo de despedida. Él se va a Japón. Se va a Japón. Bueno, hay que pensar a dónde nos vamos a Se nos va a Ecuador. Pero pues esperemos que Enrique y Alfonso estén en el seminario, en las discusiones a través del blog. Sí, pues yo aprovecho, Mari, para primero agradecerte por la oportunidad, por la hospitalidad, por la generosidad. Creo que el seminario tiene como maravilloso, a más de la discusión, a más del intercambio de ideas, a más del nivel académico, del primer nivel que existe aquí en el país, tiene una característica inigualable, y es la calidad humana. Esa calidad humana de cada uno de ustedes, dirigidos y coordinados por Mari, yo creo que hace de este seminario algo muy particular y muy único. Uno se siente aquí hermanado, la verdad, más que entrar en el campo de investigación académico, de la discusión, uno se siente hermanado, porque además hemos participado y convivimos también afuera. No solamente es aquí en esta sala, no solamente son en estas sillas, compartimos afuera, comemos, salimos a Teotihuacán, hacemos nuestras reuniones donde el señor Pineda, vamos a diferentes sitios, hemos ido a Perú, hemos ido a Ecuador, estamos presentes en muchos lugares. Yo quiero agradecerte, Mari, por toda esa oportunidad que a mí me has dado. Lo del Perú va, porque ya el rector de la universidad ya aprobó el coloquio. Son 7 países los que vamos a estar presentes. México es uno de los 7 países que vamos a estar presentes. Así que yo quiero también felicitarte, Mari, por este esfuerzo que el seminario hace en transportar este conocimiento de gente académica de primer nivel y este calor humano a la área andina y hacer presente, porque sí creo que es más que notorio que estamos participando históricamente de algo fundamental, que es unir a las Américas, que es unir el pensamiento americano a través de la comparativa, de los estudios, tanto del uno como del otro lado, en buscar las semejanzas, las diferencias. Entonces yo creo que somos responsables con la historia y creo que seremos responsables también con un legado a través de los vinos, de todos los trabajos que se harán en el área comparativa, a la cual estás invitada, Sara. Y a la cual estás también tú invitado, porque yo lo conozco a él desde la ENA, somos amigos desde la ENA. Sí. Pues gracias por tus palabras, porque es un muchacho, yo estaba tan emocionado, porque quería... Ay, les dejo todo esto de claro y ya. No, sí quiero pedirte que sigas participando en la revista, en el blog, lo que quieras. Vámonos, si no, gracias. Es acogido afectivamente por una población, no solamente sobrenatural, sino afectivamente. ¿Por qué nosotros asimilamos y asumimos una iconografía o un conjunto de símbolos y le damos esperanza, le damos significación y le damos afecto y le hacemos parte de nuestro sentimiento? Ese es el punto que quiero tocar. Y a partir de estos dos aspectos, entrar directamente a un análisis de los signos y el posible significado de la perspectiva del pensamiento primitivo en lo que es la entidad del plano. Los atributos, la interpretación, los inconvenientes de la interpretación simbólica desde la perspectiva conocida como el pensamiento occidental. Bien, entonces, perdón que lea, no me hubiera gustado, hubiera preferido hacerlo oral, pero es complejo el tema y yo mismo tengo que aceptar que tiene que ser así. Bien, Ferdinand de Saussure se refiere a el significado como el contenido mental que le es dado al signo lingüístico, es decir, el concepto que es asociado al signo en todo tipo de comunicación. Es decir, hay una relación signo-concepto. Signo-concepto. El signo no tiene aún un valor por sí mismo, es un símbolo, simplemente. Es un signo, simplemente, con un concepto mental. Reconociendo que las personas asignan un valor distinto al significado,
Este debería ser entonces óptimamente igual para realizar una comunicación comprensible, por lo que la semántica, como parte del significado, tendrá que ver en toda expresión mental como parte de su interpretación. Es decir, el significado lo vamos a dar dependiendo del grupo social, la comunidad geográfica y el valor que le asignemos de acuerdo a un convencionalismo. Es necesario entonces identificar el signo dentro de una convención generalizada para poder definir. Pero bueno, te toca que te comentemos ahora. Okay, sí. Solo la Ocaipata no está ahí, ¿no? La Ocaipata está en lo que es la Plaza de Armas. Esa es la Ocaipata, la plaza principal. Sí, bueno, es en la Ocaipata, está la parte de... ¿Qué empieza con P? No me acuerdo. O sea, es la Ocaipata, es el Poricancha y hay otros dos recintos también que, vinculados a este centro, a este gran centro del Incari. Bueno, Mari, gracias nuevamente por esta oportunidad para tocar un tema que realmente lo he querido desarrollar. Les voy a leer, no voy a hacer como tradicionalmente siempre he tratado, que es una plática directa con ustedes. Lo voy a leer dada un poco la complejidad del tema, ya que tocamos temas dialécticos, ¿no? Un poquito más a fondo, tocamos interpretaciones heurísticas, tocamos la semiótica. ¿Y todo por qué? Porque queremos, mi propósito es aterrizar un poquito en un análisis de la entidad de la deidad de las lluvias, pero aterrizar desde un punto de vista más práctico, más analítico, más profundo, y por eso me he permitido hacer una síntesis particular y dirigida de la semiótica, así como de la representación de las estrategias heurísticas, para tratar a su vez de combinarlas con el pensamiento mágico primitivo, y a partir de este análisis o de esta conjunción de conceptos y de estudios, llegar a tratar de entender los signos de la deidad de las lluvias, los signos de Tlaloc. En esta síntesis de la semiótica, fundamentalmente he querido tratar el tema de los signos, los símbolos, los iconos y las significaciones, el fenómeno del significado y el significante, los objetos del qué significa más que del cómo significa, el sentido del significado, lenguajes e interpretaciones del sentido como práctica significante, signos, símbolos, iconos y su materialización en textos. Veo además como importante e imprescindible desde mi punto de vista este análisis previo a un estudio del signo y del significado, precisamente para entender aspectos como los que Sara propone, de una serie de signos, serie de símbolos, serie de iconografías que a veces no sabemos de dónde nos llegan. Y cuando estudiamos las estelas de Julio César Tello, o estudiamos otras estelas del mundo andino, o en el caso mesoamericano, pues nos topamos con ese problema siempre, ¿no? De entender a ver si el Strombus es masculino, el Strombus es femenino, o el Strombus realmente por qué llega y por qué se presenta, qué papel realmente juega en esta gran cantidad de signos que son un poco inconexos, porque esos son los signos, son figuras inconexas que buscan una lógica a través del significado y a través de la práctica del significante. Entonces, dentro de este primer aspecto, he hecho esta pequeña síntesis y la pretendo combinar con el pensamiento mágico primitivo. Este tema del pensamiento mágico es algo que a mí me motiva muchísimo, porque es también penetrar a la esencia de las cosas, es penetrar a la esencia de la percepción de cómo y por qué y en qué sentido entiende y comprende, que no es lo mismo, el ser humano de cierta época.
Cuando hablamos de la época prehispánica, entonces tenemos que hablar de significaciones, de tótems, tenemos que hablar de animales divinos, tenemos que hablar de representaciones sobrenaturales, y ese es el aspecto que yo quiero tocar, el por qué es divino, por qué es sobrenatural, por qué Tlaloc es sobrenatural, por qué Tlaloc es la imagen y el individuo que lo interpreta. Esto nos conduce a un nuevo capítulo donde las sociedades dictaminan a través de los signos interpretaciones comunes. El complejo cultural, basado a su vez en una intención grupal, será el medio para transmitir a estos individuos los conceptos a través de los signos, convirtiéndolos de esta manera en un entendimiento social cuya intención será entonces la de establecer una comunicación afín e igualmente social. El sentido del significado respondió en las culturas primitivas a provocar la sensación permanente y repetitiva del concepto. Es decir, si yo soy el designador, si yo soy el significante, voy a particularizar la repetición permanente de un hecho, de un acontecimiento, en función del valor de un signo. ¿Eso qué significa? Que en el caso de un ritual, si yo convierto a un signo como parte de ese ritual, que va a identificar ese ritual, si yo repito constantemente eso, va a traer una consecución continua que el grupo social lo va a identificar con ese ritual en forma constante y permanente. Entonces, el sentido del significado respondió en las culturas primitivas a provocar la sensación permanente y repetitiva del concepto, a establecer una intemporalidad entre sujeto y objeto, a buscar a través del sentido del significado la asociación permanente e indeleble de ambos. Interpretación del sentido como práctica significante. Una vez asociados sujeto y objeto en una interpretación con un mismo significado, la permanencia de esta interpretación estará dada por la práctica significante, es decir, la recurrencia del sentido del significado. Signos, símbolos, íconos y su materialización en textos. La práctica significante, que ya sabemos que es una repetición, consigue a través del signo la apropiación del significado. Surgen el símbolo e ícono que se dan por la relación entre lo designado y el concepto. En el análisis de Saussure, el signo involucra al significado como el designado y al significante como el designador. Por tanto, el objeto o concepto significado es el contenido o imagen mental, el significante el sonido y el signo es esencialmente la relación entre significante y significado. Tenemos entonces que el significado vendría a ser el objeto designado, la parte designada, y el significante es el designador. Yo soy el designador, yo determino, yo designo un significado. Y todos por convención aceptamos que ese es el significado que va a representar ese signo. Otro grupo lo puede hacer diferente, en otra latitud, en otra región, en otra época y en otra parte de la historia lo va a hacer distinto. Nosotros vamos a definir y a determinar qué va a representar ese signo en particular. El significado solo puede existir en la pluralidad de significaciones, puesto que se define por la oposición, es decir, la separación conceptual de los objetos. Esto es sagrado porque no es profano, hay una comparativa, o sea, necesitamos un grupo de significados para definir cuál es la oposición que nosotros queremos resaltar. Si no tenemos un grupo de significados, no vamos a poder particularizar ese significado, es decir, viene la comparativa. Les repito, esto es sagrado porque no es profano. Así se circunscribe en una definición mental que expresa su significado a partir de la oposición de los objetos, a la vez asociados mediante un signo. El cómo o qué significa, el qué o cómo significa, dependerá del significante y significado,
Así, la interpretación mental de quien recibe la comunicación del texto o imagen estará determinada por su capacidad de entendimiento. Por tanto, el entorno cultural será concluyente para establecer una misma comprensión entre el texto